Ok, entonces la semana pasada continuamos hablando de la mujer samaritana, estamos en Juan capítulo 4, ¿verdad? Les cuento que llevamos 11 clases, bastante. 11 clases, 4 capítulos, pero como me decía la hermana Nelly, es que son largos, son capítulos con bastantes versículos, pero bueno, creo que los hemos aprovechado bastante, ¿verdad? Hoy, bueno, si el Señor quiere, entonces terminaremos Juan capítulo 4, vamos a terminar la historia de la mujer samaritana y vamos a comenzar y a terminar en el nombre de Jesús, la historia de Jesús sana al hijo de un noble. Ya la mujer samaritana lo leímos, así que vamos a comenzar a estudiar y cuando terminemos esta pequeña porción que nos falta de la mujer samaritana, entonces leemos Jesús sana a un noble y lo estudiamos. ¿Amén? ¿Sí me entendí? ¿Me expliqué, perdón? Ok. Entonces, la semana pasada quedamos en el versículo 33 y 34, que dicen, entonces, recordemos entonces que Jesús tiene una conversación allí larga y tendida con la mujer samaritana y entonces llegan los discípulos con la comida, ¿correcto? Y le dicen, Señor, come, ya hablamos de todo esto. Y el Señor habla de que Él tiene una comida espiritual, que es hacer la voluntad del Señor. Vimos que esto es lo que más satisface nuestros corazones. Ahora el 33 y 34 dice, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Aquí hay una cosita que lo vuelvo a leer porque no se los dije la última vez, en la última ocasión, y es que dice, hay una frase importante ahí. Dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Esto ya lo estudiamos. Pero luego dice, y que acabe su obra. Son dos cosas importantes. Hacemos la voluntad del Señor y dentro de la voluntad del Señor está que acabemos, que completemos la obra. ¿Qué quiere decir esto? Que no dejemos las cosas de Dios a medias. Y esto habla mucho a mi corazón porque como yo ya le he dicho en muchas ocasiones, no estaba en mí ser una persona perseverante. ¿Sabe que hay personas que tienen esta virtud? A mí el Señor me ha tenido que enseñar poco a poco porque siempre todo lo dejé botado. Las clases de guitarra, las clases de idioma, las clases de danza, las clases de... Todo iba por un tiempo y lo dejaba botado. La oración también, un tiempo muy ferviente y después meses ahí medio orando. Igual la Biblia, comenzaba Génesis y me aburría, iba para acá y para allá y nunca podía estudiar bien y entenderla bien porque en mí no estaba esto. Y en la mayoría de nosotros esto no está, pero esto es algo que nosotros debemos desarrollar y que podemos desarrollar en el poder del Espíritu, la perseverancia. Y es que el Señor nos manda a hacer lo mismo que Jesús, acabar su obra, acabar la obra. Mire, tantas cosas comenzamos, ¿verdad? Podríamos empezar a pensar, ¿cuántas cosas hemos comenzado en esta vida en general y en el Señor, ¿verdad? Pero de todas esas cosas que en algún momento tuviste una buena iniciativa, ¿verdad? Y eso es bueno, porque eso lo pone Dios. El comenzar a hacer algo, una motivación de empezar a hacer algo diferente, de empezar a orar, de empezar a estudiar un libro de la Biblia, de empezar a ir a los estudios bíblicos además de ir los domingos, de empezar a evangelizar, a compartir el evangelio a quien tiene cerca. Esas iniciativas las pone Dios en nuestros corazones y esto es maravilloso. Ahora, ¿cuántas de esas iniciativas han perseverado en el tiempo? Si nos pusiéramos a pensar, la última vez que determinamos que íbamos a estudiar la Biblia, que íbamos a estudiar un libro, ¿cuánto nos duró eso? Porque a mí muchas veces me duró 1 semana, 2 semanas, ¿me está entendiendo? Nosotros tenemos que procurar, y esto, el poder de hacer esto nos lo da por supuesto el Espíritu Santo y el mismo Señor, tenemos que procurar que esas iniciativas no se queden en un comienzo, sino que puedan llegar a su consumación, porque mire que esta palabra que se utiliza aquí, acabar su obra, es la misma que se utilizó en Juan 19:30, cuando Jesús dijo, consumado es. ¿Se acuerda? Que en la cruz, ya a punto de morir, el Señor dijo, consumado es. El Señor estaba diciendo, hice la obra completa. Nada quedó sin hacerse. No quedó por ahí un espíritu inmundo sin ser vencido. No quedó por ahí una enfermedad sin ser vencida. No quedó paz sin que los cristianos puedan recibirla. Todo quedó completo. Fue lo que significaba cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es. Y este es el ejemplo que Él quiere que sigamos. Comenzamos algo, pero debemos procurar que eso sea consumado, que llegue
a su totalidad, que sea perfecto. Usted sabe que la palabra perfecto significa algo que es pleno, algo a lo que no le faltan piezas, algo a lo que no le faltan partes. Eso es perfección o madurez. Igual el Señor quiere que nosotros seamos perfectos en el sentido de que no estemos a medias en el Señor, que nuestra obra en Dios no sea media, no sea un poquito aquí, un poquito en el mundo, un poquito servir al Señor, un poquito servir a la carne. ¿Me está entendiendo? Una obra completa en el Señor. Y es que hay pasajes de la Biblia que nos hablan de esto. Hay por allá uno muy conocido que habla de que cuando alguien va a hacer una edificación, se sienta primero a calcular si podrá terminar esa edificación. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque usted ve por las calles las edificaciones que quedan a media, ¿verdad? Por ejemplo, esta edificación que estaba enfrente a la Universidad del Zulia, que se suponía iba a ser lo que llaman ¿cómo se llama esto? ¿El qué? No, el museo funciona. No, estoy hablando de lo que iba a ser el lugar donde se iban a graduar y estas cosas, se me olvidó el nombre. Bueno, usted sabe, eso quedó allí a medias. Ahora le pregunto, ¿qué hace esa edificación allí a medias? ¿Se utiliza? ¿Sirve para algo? No, al contrario, está haciendo que el terreno sea inútil. ¿Me está entendiendo? Ese terreno se podría aprovechar para otra cosa, pero ahora qué difícil es quitar todo eso que quedó a medias de allí. Cuando alguien vende una casa que está a medias, una casa que está destruida, que necesitaría completar la obra, entonces, ¿qué suelen hacer las personas que compran esas casas? La compran pensando en el valor de terreno, no en el valor de la casa. Entonces, destruyen todo para volver a comenzar. ¿Me está entendiendo? Obras a medias valen poco. ¿Sí me explico? Entonces, si hemos comenzado algo, tenemos que terminarlo. Lo que nosotros hagamos en el Señor va a valer sobre todo por esto. Cuando sea probada por fuego, muchas otras cosas, además de la intención, por ejemplo, el corazón con que la hayamos hecho, el Señor va a decir, esa obra fue consumada, esa obra fue completa, o comenzaste, lo hiciste 2 semanas y lo dejaste a medias. ¿Está entendiendo? Entonces tenemos que procurar que lo que comenzamos lo continuemos haciendo, esto como le dije, en el poder del Espíritu. Y si hemos dejado algo a medias hoy, si tú puedes decir hoy, hace 3 semanas que dije que iba a orar, que iba a hacer la hora de oración, por ejemplo, o hace 3 semanas que dije que me iba a parar en la madrugada, que iba a hacer que mi oración no fuera de tarde sino de madrugada, en fin, lo que el Señor te haya hablado a ti. Hace 3 semanas dije que iba a botar eso de mi casa, ese cuadro, ese relicario, ese qué sé yo, y no lo he hecho. Hace tantas semanas dije que ahora sí le iba a hablar a mi papá, a mi mamá o a mi hermano de Cristo y aún no lo he hecho. Pues este es tu llamado de atención. Es el momento en que te acuerdas de aquello que dejaste a medias, de aquello que el Señor te dijo y puso en tu corazón y completes la obra. Amén. Qué bueno que el Señor nos da chance para recordar, arrepentirnos y completar la obra. Ok, entonces el versículo 35 dice, no decís vosotros, ahora sí entramos en materia nueva, no decís vosotros, aún faltan 4 meses, ¿me salté algo? No. 4 meses para que llegue la siega, he aquí os digo, alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Ok. Aún faltan 4 meses para que llegue la siega, era un proverbio o un decir que se refería a que cuando las cosas se hacen no hay por qué hacerlas con prisa, porque todo toma su tiempo y hay que hacer las cosas con calma. Este era un proverbio que hablaba de esto, repito. Aún faltan 4 meses para que llegue la siega, es decir, bueno, todavía hay chance. Vamos a hacer las cosas con calma, vamos a hacer las cosas tranquilas, no hay por qué apresurarnos, no hay por qué tener urgencia. ¿Entendió el proverbio? Ahora, Jesús estaba llamando la atención contra este proverbio. Escuche, contra este proverbio. Jesús estaba diciendo, ustedes dicen eso. Ustedes dicen que no hay que apresurarse. Ustedes dicen que todavía hay chance, que hagamos las cosas con calma. Pero yo les digo que ya los campos están listos para ser segados. Yo les digo que necesito que se apresuren y empiecen a trabajar. Que hay una urgencia de sacar el grano de la tierra. Porque si ese grano estaba listo y se quedaba allí, listo, ¿qué le pasaba a ese grano?
se perdía, se dañaba, se lo comían las aves, los animales, se pudría, etc. ¿Usted me está entendiendo? Entonces Jesús está llamando la atención a la urgencia en el campo evangelístico. Recuerde que cuando hablamos aquí de los campos estamos hablando de las almas. El Señor estaba hablando de los samaritanos. El Señor estaba hablando de la gente que necesitaba escuchar del Señor. Dios estaba hablando de llevar el evangelio. Ya las almas, el Señor Jesús nos estaba diciendo y nos está diciendo hoy, están listas. Están listas para que tú vayas y les hables de mí. No hay nada que esperar y no tienes que tomártelo a la ligera, ni tienes que decir, bueno, mañana lo hago, el mes que viene lo hago, bueno, todavía hay chance. ¿Por qué no podemos hacer esto? Porque la venida del Señor está cerca. Y si nosotros no tomamos urgencia en compartir el evangelio, ¿cuántas almas se van a perder? Y no voy a entrar mucho allá, pero la realidad es que aquellos que Dios ha puesto a nuestro alcance para llevarles el evangelio, pues Pablo habló mucho de que nosotros seríamos culpables de la sangre de ellos. Ojo. Por eso es que Pablo decía, soy deudor. ¿De qué era deudor? Del evangelio. Él sabía que él tenía una deuda con la gente. Él tenía una deuda de hablarles del evangelio y cuando lo hacía podía decir, soy inocente de la sangre de ustedes porque ya les he presentado el evangelio y ustedes han tomado su decisión o tomarán su decisión. ¿Me está entendiendo? Hay una urgencia de predicar el evangelio y eso es lo que está diciendo el Señor. No podemos tomarlo como lo estaban tomando ellos, aún faltan 4 meses. Nosotros podemos decir, aún falta tanto tiempo para que venga el Señor. Y es que las señales proféticas que se están cumpliendo hablan de lo contrario, ojo. Las señales proféticas que se están cumpliendo están hablando de que el Señor está a la puerta y de que falta muy poco tiempo para que Él venga. Entonces, si tomamos en cuenta esas señales, realmente nosotros no podríamos decir lo que decían los discípulos en ese tiempo. Aún falta mucho tiempo, porque sabemos que no falta mucho tiempo. Al contrario, que falta muy poco para la venida del Señor. Y nosotros somos responsables por esa dispensación del Evangelio, por llevarlo, porque el Señor dijo que estaría con nosotros, pero que nosotros debíamos ir y en su poder llevar el evangelio y hacer discípulos a las naciones. Amén. Entonces, no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos. Blanco se refería a que ya estaban maduros o más que maduro el fruto para ser recogido. Y para mí esta es una verdad temporal. Esto no era solamente para los discípulos en este tiempo. El Señor nos estaría diciendo lo mismo a nosotros hoy. Ojo, abre tus ojos y ve que los campos están listos. Nosotros tenemos que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, dijo Pablo. Y esto significa que cuando nos parezca y cuando no nos parezca adecuado, de nuestras bocas tiene que salir la palabra porque hay un sentido de urgencia, porque el Señor está cerca. Amén. Ok. El versículo 36 dice, y seguimos hablando del de llevar el evangelio, el campo evangelístico, dice, el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Ojo, el que siega. El Señor estaba diciendo, ustedes tienen que considerarse trabajadores de mi campo. Nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que considerarnos trabajadores, segadores. Los que van a sacar el fruto de las almas y ponerlo en las manos del Señor. Es nuestro trabajo. Ahora dice, el que siega, el que sí está trabajando, ojo, el que sí está trabajando por ganar las almas y llevarlas al Señor, dice, recoge fruto. Ojo, el Señor estaba motivándonos a decidir ser trabajadores, ser segadores. Y está hablando de recompensa. Dice, recoge fruto para vida eterna. Número 1, va a ser recompensado quien siegue, quien trabaje para el Señor, para ganar las almas, va a recibir recompensa. Ojo, recompensa que puede tener muchas maneras, muchas formas en esta vida, pero sobre todo ante el tribunal de Cristo. Aleluya. Cuando nosotros salvos, ojo, por la gracia, a través de la fe, por el sacrificio de Jesús, nos presentemos ante el Señor Jesús para recibir ganancia o pérdida, dependiendo de lo que nosotros hayamos hecho en nuestro tiempo en la tierra. Allí
yo hablaría más de esa recompensa, aunque en la tierra también hay. Allí recibiremos recompensa por nuestro trabajo en el campo del Señor. ¿Amén? Ok, y luego dice, para vida eterna, fruto para vida eterna. Lo que tú vas a hacer cuando tú estás ganando almas, hermano, no es algo natural, no es algo de hoy que se pierda, es algo que va a ser para siempre. Estamos hablando del destino eterno de una persona. Vas a recoger fruto, no un fruto corruptible, no algo que se daña, no algo que se ve hoy y mañana no, algo que es para siempre, la salvación de un alma. Amén. Esto debería motivarnos a nosotros a llevar el evangelio. Y luego dice, para el que siembra, goce juntamente con el que ciega. Lo tercero que se nos promete es gozo. Mire lo que dice otra versión que es un poco más clara. Nueva Traducción Viviente dice, qué alegría espera al que siembra y al que cosecha. Tremendo. Y es que lo podemos conectar con lo que hablamos la semana pasada. No hay nada que satisfaga más nuestros corazones que hacer la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Entonces, cuando hacemos la voluntad de Dios y llevamos el evangelio y ganamos las almas para el Señor, definitivamente nos vamos a alegrar, porque nuestros corazones se van a satisfacer en algo mucho más profundo que lo que el agua natural, de las que hemos hablado bastante, ¿verdad? El agua del estanque, el agua de la cloaca, el agua, etcétera, puedan satisfacer tu corazón. Amén. Es gozo eterno, es gozo que va más allá de lo natural. Amén. Eso se nos promete cuando nosotros estamos siendo parte de los trabajadores del Señor. Hay muchos cristianos que están tristes y se preguntan por qué. Puede haber muchas razones, ojo, pero una razón puede ser esta, que no estás realmente haciendo la voluntad de Dios, y esta es una de las áreas en las que hacemos la voluntad de Dios, que es siendo trabajadores en su campo, llevando el evangelio. Amén. Ok, el versículo 37 dice, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Ojo, esto es tremendo. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. Ahora el versículo 38 dice, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Fíjese esto, uno siembra y el otro ciega. Esto es cierto en el llevar el evangelio. En ocasiones, hermanos, tú te encuentras con una persona, tú le vas a llevar la palabra a una persona. Sé que todos en algún momento aquí le hemos hablado a alguien de Cristo, ¿correcto? Seguramente alguna vez todos le hemos hablado a alguien de Cristo. Entonces, en ocasiones tú te acercas a una persona y le hablas de Cristo y esta persona tiene una disposición que a veces nosotros quedamos impactados, ¿verdad? Y nosotros decimos, wow, ¿qué pasó aquí? Jamás me imaginé esto. Y la persona tiene hambre y dice, sí, dime más, sí, voy a la iglesia, sí. Y nosotros decimos, wow, pero si le acabo de hablar del evangelio. Ojo, tú estás cegando lo que otro labró. ¿Me está entendiendo? Tú estás viendo el fruto de lo que otro trabajó. Esa persona a la que tú le ves una disposición, a la que tú ves lista para ser cegada, es porque antes vio a un hermano cristiano, es porque antes tuvo un compañero de trabajo que le habló de la palabra, es porque antes vio una persona en la universidad o tuvo un hermano físico, un papá natural que les dio un ejemplo cristiano, que les dio un ejemplo de justicia, y todo eso fue labrar la tierra, fue preparar para que un día floreciera y saliera el grano y el fruto. ¿Me está entendiendo? Entonces tú que le hablaste y ves la disposición y logras llevarlo a la casa del Señor y logras empezar a discipularlo y ves cómo da el fruto, tú estás cosechando lo que otro trabajó. ¿Vio? En ese momento, agradece al Señor. Gózate, pero jamás te jactes, ojo. Por eso es que nosotros no nos debemos jactar de las almas que ganamos para el Señor. Ojo, no, yo me lo gané.
No digamos eso, no, porque esto se utiliza mucho. Gracias a Dios aquí no lo escuchamos, qué bueno es Dios. Pero en muchas iglesias se utiliza mucho, ese yo me lo gané, aquel yo me lo gané. ¿De qué te estás jactando si tú no sabes cuántos otros labraron y trabajaron esa semilla para que tú hoy puedas ver el fruto? ¿Amén? Ahora sí nos gozamos, porque nos gozamos, dice la palabra, el que ciega juntamente con el que labró y el que sembró y el que trabajó. ¿Amén? Ahora, también pasa lo contrario. Hay tiempos en que tú estás trabajando la tierra, en que tú estás sembrando, en que tú estás regando y que tú estás trabajando, pero no ves que el fruto madura. No ves que la persona por fin tiene un encuentro con el Señor, no ves que la persona quiere ir a la iglesia, no ves que se afirma, no ves que cambia su vida de pecado y tú dices, Dios, tanto trabajo, ¿cuántas veces he visto esto en la iglesia? Yo misma, Dios mío, consolidando en mi tiempo de jovencita, ¿cuánto es que pasó en ese tiempo tanto? Mucha gente, mucho esfuerzo, muchas horas y nada, y la gente nada que ver, pero ¿sabe qué? Le cuento que en este tiempo, proféticamente, en este tiempo, estoy hablando de vida abundante, nosotros estamos viendo, gloria a Dios, la siega de todo ese tiempo de trabajo. Si yo hubiera sabido que todas aquellas veces que nosotros predicamos y vimos que no pasaba nada con la gente, hoy todos los domingos estarían viniendo familias nuevas, 3 y 4 personas, y jóvenes pasarían aquí a hacer la oración de fe, no me hubiera quejado tanto. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando nos toque hacer ese trabajo, recordemos esto, uno es el que siembra y otro es el que ciega. No te canses de hacer el trabajo porque un día, aunque tú no lo veas, se pueda tardar la palabra en dar su fruto y aunque pasen años y el Señor te mueva y tú no logres ver el cambio en esa persona, la palabra nunca vuelve vacía. Algo va a pasar en esa vida, algo va a pasar en ese ministerio, algo va a pasar de acuerdo a ese propósito porque tú lo trabajaste, porque alguien lo trabajó en el nombre del Señor. ¿Amén? Ok, el versículo 39, no, dijimos el 38, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Fíjese esto, el Señor le está diciendo a los discípulos, este fruto que ustedes van a ver, y es que en segundos iban a llegar los samaritanos, ¿verdad? A decirle a Jesús, Señor, escuchamos el testimonio de la mujer samaritana, queremos que te quedes con nosotros. Esta hambre de estas almas por Jesús, este es el fruto maduro. Y estos hombres venían caminando en este momento que Jesús estaba hablando con sus discípulos, venían y el Señor les estaba diciendo, este fruto que ustedes van a ver, de estas almas, les cuento que ustedes no labraron a esta gente. Ustedes hoy entran en sus labores y van a poder cegar, ver el fruto en estas almas, pero les cuento que otros antes de ustedes trabajaron esa tierra. ¿Y quiénes fueron? Jesús, obviamente, en su trabajo con la mujer samaritana y Juan el Bautista, que por tanto tiempo preparó el camino al Señor. ¿Me está entendiendo? Juan el Bautista tal vez no pudo ver, porque ya probablemente para este tiempo estaría o a punto de. Juan el Bautista tal vez no lo pudo ver, no pudo ver a todos estos samaritanos con hambre de Jesús, pero cuando él estaba trabajando allá sin ver, él dijo, uno labra, uno siembra, pero sé que un día uno va a cegar. Así que trabajo para eso. ¿Me está entendiendo? Trabajamos para un mismo reino. ¿Amén? Ok, el versículo 39 entonces dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Yo le dije que esta era un poco una exageración de la mujer, ¿verdad? Me dijo todo lo que he hecho porque realmente no le había dicho todo acerca de su vida, ¿verdad? Le había hablado de su estatus de relación, del matrimonio que no era matrimonio, etcétera, ¿verdad? Pero esto nos habla de cómo la mujer quedó impactada con Jesús y cómo ella se dio cuenta que Jesús sabía todo de ella, a pesar de que solamente le hubiera hablado de esa área de su vida. Ahora, aquí hay algo maravilloso que nosotros debemos saber. Jesús sabía todo acerca de la vida de esta mujer. Todas esas cosas que se hicieron a puerta cerrada, ojo, que la mujer anheló que nadie se enterara de estas cosas vergonzosas, de estas cosas
feas que nosotros a veces hacemos a puerta cerrada, ojo, Jesús sabía todo eso, todo absolutamente, lo mejor y lo más, vamos a decirlo mal para que se entienda, más peor. Y lo peor de la mujer, Jesús lo sabía. Y ojo, a pesar de todo esto, Jesús le extendió el evangelio y le extendió su amor. Porque el evangelio y la aceptación que Jesús le dio, y como él le dijo, yo no te rechazo, yo te recibo, aunque yo sea un rabí, aunque yo sea judío y tú samaritana, aunque tú seas mujer y hombre, aunque tú seas inmoral y yo santo, yo te amo, te acepto y te recibo a pesar de todo lo que sé de ti. Ojo, ese amor fue el que convenció a la mujer samaritana. Por eso ella dijo, creo que encontré al Mesías porque me ha dicho todo lo que he hecho. Y ella se refería a que a pesar de que ha visto todo lo que he hecho, me aceptó y me amó. Así que yo creo que este hombre es del cielo. ¿Usted me está entendiendo? Lo que convenció a la mujer fue el amor de Jesús y esto es lo que nos convence a nosotros. El amor que Jesús nos manifiesta a pesar de todo lo que Él sabe de nosotros. Amén. Recíbelo, hermano. Así como la mujer samaritana lo recibió, ella no se empezó a preguntar ahí enfrente a Jesús, uy, pero yo seré digna de recibir este amor, no, pero yo soy esto, yo soy aquello, simplemente lo recibió. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, porque a veces el diablo nos engaña y nos encadena a la culpabilidad y a la condenación cuando el Señor ya ha vencido por nosotros. Entonces, si el Señor Jesús nos ama a pesar que lo sabe todo de ti, tus pensamientos más profundos, esos que tú dices son los peores de los peores, ¿por qué te condenas tú si el Señor no te ha condenado? Ojo, recibe su amor. Amén. Hoy y mañana, tú dirás, bueno, hoy fui mala, tal vez mañana también. Recibe el amor hoy, recíbelo también mañana, al final del día. Y aunque el proceso sea largo, porque el Señor dijo que nos perfeccionaría hasta su venida, es decir que, ojo, el proceso es largo, así que tienes que recibir el amor y el perdón hoy y mañana y después, amén, para no quedarte postrado en el camino. Ok, el versículo 40 dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Ok, vinieron esos samaritanos con hambre del Señor, qué bueno, y le dijeron, Señor, quédate. Y esto me recuerda a la tsunamita, ¿verdad? Y es que ya no lo sabemos de memoria gracias a la canción Dios bendiga Montesanto. Cuando la tsunamita dijo, le dijo a su esposo, hagamos un aposento aquí para cuando venga el profeta, simbolizando al Señor Jesús, se pueda quedar en este lugar. Lo mismo le estaban diciendo los samaritanos, Señor, quédate, te necesitamos. ¿Y cuántos de nosotros estamos diciendo, Señor, quédate? Quédate porque cuánto te necesito. Este debería ser nuestro clamor diario. Amén. No nos debería ser suficiente lo que recibimos hoy del Señor. Y es que a veces, usted sabe, bueno, algunos de los que están en el grupo de la oración saben que yo oro al mediodía, pero es que ya a las horas de despertar, lamentablemente me es muy difícil orar en la mañana porque tengo una niña que se levanta cada hora o cada 2 horas para tomar teta y volverse a dormir. En fin, ya a esas horas de la mañana yo digo, ya se me acabó la gasolina. O sea, que llegue la hora de la siesta, Dios mío, porque es a la hora de la siesta que oro. Que llegue la hora de la siesta pronto porque ya necesito más. Quédate, Señor, porque tenemos necesidad de ti. Amén. Ok, el versículo 41 dice, y creyeron muchos más por la palabra de él. Fíjese que aquí el Señor nos habla de algo importante. El Señor decidió quedarse y fíjese que dice que muchos más creyeron por el tiempo en el que el Señor Jesús estuvo allí y seguro que muchos otros se afirmaron y empezaron a crecer en el Señor por esas horas tal vez de enseñanza que el Señor les daría y por esa presencia del Señor que está allí. Mire, esto nos habla de que nosotros tenemos que recordar la importancia del discipulado, la importancia de que los líderes se queden también, la importancia de que los líderes estén tiempo para enseñar
a aquellos que están bajo su autoridad, los líderes de Betel, etcétera, todo este tiempo que ellos se preparan y van a enseñarles allá. Nosotros podríamos decir, por ejemplo, no, que es suficiente en la iglesia, ¿verdad? No, no es suficiente, por eso están los Betel, por eso es que nosotros también necesitamos ir a escuchar palabra allá, y es por eso que no son suficientes los Beteles y la iglesia, sino que también este tiempo de estudio bíblico es necesario. ¿Me está entendiendo? Porque nosotros necesitamos discipular y ser discipulados. Mire, le voy a dar un ejemplo de Pablo. Dice el versículo Hechos 19, 9, 10, dice, pero endureciéndose, este era Pablo en Éfeso, él estaba predicando y pasó esto, dice, pero enfureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Ojo, ¿a quién separó? A los discípulos. Discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, escuche bien, 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Ojo, Pablo llegó a Éfeso, empezó a predicar, tuvo dificultades, separó a los discípulos, a los que ya habían recibido el Señor, y entró en una escuela de un maestro gentil que se llamaba Tirano, porque fue quien les abrió las puertas, porque en la sinagoga fue que tuvo problemas. Entonces se fue a reunirse en la escuela de un hombre, empezó a reunirse aquí por espacio de 2 años. Se encontraron unos registros que, ojo, podemos tomarlos en cuenta, pero no son inspirados como la palabra del Señor. Pero se cree que Pablo enseñaba en la escuela de este hombre en las horas que para la cultura de los judíos eran horas de descanso, más o menos de las 11 de la tarde a las 2 de la tarde. Salían del trabajo a las 11 y nuevamente volvían a entrar a las 2. Igual Pablo, que se mantenía haciendo tiendas, ¿verdad? Él tenía su horario laboral en que también tenía que trabajar, pero en el tiempo libre de 11 a 2 de la tarde, ¿cuántas horas son? 11, 12, 1, 2, unas 3 horas. Entonces él enseñaba la palabra en esta escuela. Si multiplicamos 3 horas diarias por 2 años, ¿cuántas horas de enseñanza es eso? No hice las cuentas, pero seguramente que son muchas. Muchas horas de enseñanza. Ojo, ¿qué estaba haciendo Pablo? Discipulando a los creyentes. Pero lo que más me llama la atención es que ya estos eran llamados discípulos de Jesús, y aún siendo discípulos de Jesús, necesitaban 3 horas diarias de enseñanza. ¿Usted me está entendiendo? Y nosotros creemos que 2 horas es suficiente. ¿Ya vio? ¿Cuántas? 2000 horas. ¿Me está entendiendo? No, 1 hora que voy al estudio bíblico es suficiente. No, 2 horas en la iglesia es suficiente. No, la hora en el Betel es suficiente. Somos discípulos que necesitan continuar siendo discipulados, afirmados y confirmados en el Señor, y eso ocurre a través de la palabra. Amén. Así que los líderes del Betel y los que van a los Beteles, animen a los que van a los Beteles y que no están aquí. Yo sé que aquí están muchos, bastantes, gloria a Dios, pero los que no van, hagan el trabajo. Tienen que venir al estudio bíblico también. Amén. Porque lo necesitamos. Ok, el versículo 42 dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué bellas palabras. Mire esto, nosotros mismos hemos oído y sabemos. Mire qué seguridad. No creemos, pensamos, consideramos que una hipótesis es, no, dice, sabemos que verdaderamente, mire que se utiliza otra palabra para confirmar la seguridad que estos samaritanos tenían de Jesús como el Mesías. Sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Qué pasó aquí? El testimonio de la mujer samaritana conectó a los otros samaritanos con Jesús, pero su fe aumentó al tener su propia experiencia. ¿Entendió? Al escuchar ellos mismos a Jesús por esos 2 días, entonces pudieron decir, ya no creemos que este sea el Mesías por tu palabra. Ahora sabemos que verdaderamente, ¿vio la diferencia? Este es el Salvador del mundo.
Esto lo hace la experiencia personal con Dios. Bueno es que tú te nutras con otros, y ya hablamos de esto. Bueno es que un Pablo te enseñe 3 horas diarias. Bueno es, pero mejor es que luego de esas 3 horas diarias tú vayas al Señor a tener tu experiencia personal, porque eso es lo que te va a dar la seguridad que estos samaritanos tenían. Amén. Que tú puedas decir, de oídas te había oído, pero ahora mis propios ojos te ven. Y ven habla de experiencia de primera mano. Amén. Ok, Jesús entonces dice sana al hijo de un noble. Vamos a ver qué hora es. Ok, vamos a tratar de ir rápido. Dice, 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Ok, dice el versículo 43, 2 días después salió de allí y fue a Galilea. ¿Por qué regresa a Galilea? Recordemos que el Señor venía de Judea, ¿verdad? De estar en la fiesta de la que hablamos, en la que el Señor Jesús volcó las mesas, hizo la purificación del templo, dice que hizo muchas señales, profetizó acerca de su muerte y su resurrección, etcétera, ¿verdad? De allá vienen, dijimos que tomó el camino más corto para pasar por la tierra de los samaritanos porque tenía algo que hacer allí, ya vimos que tenía algo importante que hacer, ¿verdad? Ahora entonces en su camino llega a Galilea. Se detiene en Caná, que no era realmente el lugar a donde iba, él iba a Capernaum porque allí estaba, vamos a decir, su sede de operaciones para el momento. Pero él se detiene entonces en Caná. ¿Por qué se va de Judea a Galilea? El Señor le estaba huyendo al foco. Le estaba huyendo al foco de atención porque no había llegado su hora. No era el tiempo de que lo mataran y lo crucificaran, entonces él tenía que huirle pues por un tiempo a esos focos de atención. Vimos ya que por allá había habido un problema entre los discípulos de Juan y los fariseos. Ya el Señor Jesús estaba viendo que se estaba armando, vamos a decir, el zaperoco, ¿verdad? Entonces dijo, me tengo que retirar a un lugar un poco más secreto por un tiempo, ¿vio? Entonces se fue a Galilea. Dice el versículo 24, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Aquí está hablando de Galilea, no está hablando de Judea, está hablando de Galilea. ¿Por qué? Galilea, Nazaret de Galilea específicamente, fue, vamos a decirlo, el lugar de crianza de Jesús. Ya vimos en los primeros estudios que Jesús nace en Belén, ¿correcto? Esto lo sabemos. Pero Jesús se traslada a Nazaret, donde él se cría. Por eso es que a Jesús lo llaman el Nazareno, ¿verdad? Porque venía de Nazaret, esto lo vimos, que era una ciudad insignificante, etcétera, ¿verdad? Entonces, él está hablando de Galilea como Nazaret de Galilea. Está diciendo, como yo estaba allí, como soy, escuché, familiar para ellos, entonces ellos dejaron de honrarme. Repito el versículo, dice, Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Existe algo que se llama la falsa familiaridad. Y esto es peligroso y nos puede ocurrir a nosotros. Esta gente decía, pero ¿cómo puede ser ese el Mesías?
Si lo vieron de niño, ¿verdad? Lo vieron crecer, lo vieron hacerse pupú, lo vieron trabajando con la madera, lo vieron, en fin, este es un hombre, ¿cómo puede ser este, el Mesías? Falsa familiaridad. Y por pensar que conocían a Jesús, entonces no creyeron en el verdadero Jesús como Mesías. ¿Me está entendiendo? Lo mismo nos puede ocurrir a nosotros. Nosotros podemos creer por una falsa familiaridad que ya conocemos todo de Jesús. Y como ya lo sabemos todo, dejamos de honrarle o dejamos de valorarle como a Él le corresponde. Dejamos de valorar los servicios dominicales, dejamos de valorar la palabra que se da en los beteles o los estudios bíblicos. Vamos, mire cuánta gente he visto yo que va a las iglesias, tienen mucho tiempo en el evangelio, tienen 5 ministerios encima, son maestros de la palabra, hicieron curso y vienen y se sientan allí en primera fila con esta cara. Como, ¿qué tienes para decirme tú de nuevo? ¿No se ha encontrado con estos? Ya yo me las sé todas. ¿Y para qué vienen entonces si a la casa del Señor se viene a recibir? ¿Usted me está entendiendo? Esto es debido a la falsa familiaridad y por supuesto al leviatán, pero ese es otro tema, al orgullo, ¿verdad? Pero esta falsa familiaridad es peligrosa. Nosotros tenemos que entender que jamás sabemos todo de Jesús y la realidad es que sabemos muy, pero muy poco. Muy poco. El domingo estuvimos, gloria a Dios, que Dios me bendice con estas conversaciones, estuvimos teniendo una conversación con la pastora Lidia y la pastora Esmeralda, porque yo tenía una pregunta con respecto a hermenéutica, al Apocalipsis y todo esto, porque escuché a la pastora Esmeralda que habló de una postura acerca de qué pasa con las almas de los cristianos cuando nos vamos. Yo tenía otra postura. ¿Para qué fue eso? La pastora Esmeralda abrió la Biblia, la pastora Lida, y ahí estuvimos hablando de la salvación, de tantas cosas, tremendo. Pero ¿sabe? Cuando yo llego a mi casa, yo digo, Señor, solo sé que no sé nada. No, es en serio. Es en serio. Yo hoy también estuve orando de esta manera, Señor, pero es que me quedo tan corta. Y le tuve que decir, bueno, Señor, confío en ti, que sepa lo suficiente para salvarme por lo menos, Señor. Porque sabemos tan poco del Señor, de sus misterios, de lo que Dios tiene para nosotros, hermanos. Tan poco y pensamos que nos la sabemos todas. Dios nos libre. El que se crea sabio en este siglo, dice la palabra, considérese ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Veo? Si tú crees que te sabes algo, empieza a decir, ahora entiendo que no me sé nada, y eso te va a llevar a la sabiduría. ¿Amén? Ok. Estamos en el 44. Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Entonces, hermano, cuando nosotros pensamos que nos la sabemos todas, entonces ya no valoramos y no le damos la honra que el Señor merece. Mire, un ejemplo que tengo que darle, porque tengo que darle, es cuando nosotros dejamos de honrar a nuestros líderes. Mucho he visto que vienen a las iglesias predicadores de otros lugares y estos, bueno, con meses de anticipación, por ahí están diciendo los hermanos, viene, vamos a decir, por ejemplo, viene la pastora Lidia Higuera, viene la profeta, wow, viene, qué emoción, ese día voy para la iglesia porque voy, pero los demás días y los demás domingos predique quien predique, así predique Rebequita, hermanos, si estoy hablando de mí, no de la otra Rebeca, así predique Rebequita, hermanos. Es el mismo Dios hablando. ¿Por qué no tenemos la misma expectativa? ¿Por qué no tenemos la misma honra? No hacia la persona, sino hacia la palabra de Dios que sale de boca de esa persona. ¿Me está entendiendo? Por causa de la familiaridad o la falsa familiaridad. Porque usted dice, es Rebeca, ya yo sé cómo predica. Ya yo sé que va a predicar. Es la pastora, yo siempre hablo con ella. ¿Vio? Entonces, cuando dejamos de tener expectativa, dejamos de tener fe, dejamos de aprovechar la palabra, Dios no nos puede hablar y dejamos de honrar la palabra de Dios y dejamos de honrar a nuestros líderes. Esperamos que venga la profeta Lidia Higuera para que nos aconseje. ¿Cuánto he visto, Dios? No voy a esperar que venga la profeta para pedirle consejo. ¿Y por qué no le pides consejo a tus pastores y a tus líderes de Betel? Pregunto. ¿Qué pasa con la honra? Porque la Escritura dice que nosotros debemos hacer partícipes de todo lo bueno a los que nos enseñan.
Así sea en el Betel y vayan 5 personas y nadie se dé cuenta. ¿Me están entendiendo? Es decir, nosotros debemos honrar a quien sea que Dios haya puesto como autoridades para nutrirnos de la palabra. Amén. Ok, 45 dice, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, ojo, dice le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Pareciera que le recibieron bien esta vez, ¿verdad? Le recibieron habiendo visto todo lo que él había hecho. He allí el problema. Esa fe, y ya hemos hablado mucho de esto, que está fundamentada en los milagros y las señales que vieron al Señor Jesús haciendo y no en la palabra de que Jesús es el Salvador del mundo, es una fe demasiado débil para ser verdadera. Ellos recibieron a Jesús únicamente porque habían visto que ese día que Él purificó el templo y muchos otros días de los que no se nos cuenta en la Escritura, había hecho muchas señales, muchos prodigios y muchas maravillas. Ellos fueron a la fiesta, vieron y dijeron, wow, este tiene algo especial. Pero cuando nosotros creemos por lo que vemos, esa fe se acaba rápido. Porque la palabra dice que la fe es por el oír. Voy a adelantar porque más adelante tenemos otro ejemplo de esto. Entonces le recibieron, pero con una fe demasiado débil o probablemente poco genuina. Así que no le dieron la honra que realmente el Señor se merecía. El 46 dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum, ojo, estamos hablando de 2 lugares, Caná y Capernaum, ambos en Galilea, un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Vamos a ver que este oficial del rey, mire esto, oyó que Jesús llegó y estaba en Caná. Dice 47, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él, a Caná, y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. ¿Por qué no esperó el hombre que Jesús llegara a Capernaum? Si era sabido, al menos en Galilea, que ese era el lugar donde Jesús tenía su centro de operaciones. En algún momento Jesús iba a llegar a Capernaum. ¿Por qué no esperó? ¿Quién me dice por qué? Lógico, es lógico. Su hijo se estaba muriendo, ¿verdad? No podía esperar. Había un sentido de urgencia. ¿Vio? Repita conmigo, urgencia. Él no podía esperar porque su hijo estaba al borde de la muerte, así que se esforzó en recorrer lo que dicen que eran bastantes kilómetros. Si no me equivoco eran 32, sí, 20 millas o 32 kilómetros. Algo tuvo que andar para llegar a donde Jesús estaba. Mire, qué bueno sería que nosotros siguiéramos el ejemplo de este hombre en cuanto a urgencia. Y es que nosotros esperamos que las cosas estén al borde de la muerte para entonces acudir al Señor, para entonces buscar al Señor. No esperes que tu vida devocional con Dios esté al borde de la muerte para acudir a Jesús y al Espíritu Santo por su poder para tener una vida devocional. No esperes a enfermarte, no esperes a que tu condición de salud se deteriore más para empezar a creer en el Señor, para empezar a buscarle, para empezar a confiar en Él. No esperes que las cosas estén a punto de morir. No esperes que la petaca se enrede, como decimos por ahí, y es que esperamos hasta el final, cuando tenemos el problema que no podemos resolver, que hemos intentado por todos los medios, decimos, bueno, no me queda otra, vamos a acudir al Señor. Te hubieras ahorrado tanto, hermano, si a la primera, en lugar de querer resolverlo tú, hubieras acudido al Señor. ¿Ya? Cuando buscamos al Señor, y esto es todos los días, tenemos que tener un sentido de urgencia. No, bueno, hoy no pude buscar al Señor, bueno, mañana será otro día. Falta urgencia allí necesaria, porque mire, por darle un ejemplo, mire lo que dice 1 de Pedro 4:7 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, el fin del mundo se acerca, por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. ¿Bien? No, mañana oro, no pasa nada. Ya hoy oré, ya mañana oré, después. El Señor dice, hay urgencia porque mi venida está pronta, porque el fin del mundo se acerca,
Porque que la noche cada vez está más oscura, y esto antes del amanecer, de que Cristo resplandezca sobre nosotros, pero antes de que eso pase, la cosa se va a poner cada vez más difícil. Así que hay urgencia de buscar al Señor. Si nosotros queremos permanecer firmes en Dios y queremos hacer su voluntad y llevar su reino, tenemos que buscarlo a Él y a su Santo Espíritu con urgencia. Amén. La palabra dice, en lo que requiere diligencia, fervorosos en el Espíritu. Repito, en lo que requiere diligencia, dice, no perezosos, sino fervientes en espíritu. ¿Sabe qué requiere diligencia? La oración y la búsqueda de Dios. Nosotros deberíamos estar encendidos en fuego en lo que requiera buscar del Señor. Amén. Ok, el versículo 47. Vamos a ver si algo se me pasa. Sí, solo quiero ver si algo se me pasa. Sí, este hombre dice que era un oficial del rey, ¿correcto? Esto significa que era una persona de la realeza. Era un hombre importante, probablemente era un funcionario, un oficial de Herodes Antipas, que fue quien vino después de Herodes el Grande. Este Herodes Antipas fue el que a Juan el Bautista y formó también parte de lo que sería el juicio del Señor Jesús. Este probablemente era oficial de él, es decir, era un hombre de la corte, era un hombre de realeza, era un hombre importante. Vino al Señor Jesús, dice el versículo 48, entonces Jesús le dijo, el versículo 47, vamos a volver a leer, dice, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Mire, esto es tremendo. Este hombre, siendo muy importante, siendo de la realeza, no viene al Señor Jesús y le dice, Señor, mira, ¿tú sabes quién soy yo? Tú sabes que yo soy parte de la corte y soy oficial del gran tetrarca Herodes Antipas. Tú sabes que tú estás bajo nuestra jurisdicción. Podría haberlo dicho. Mira, requiero un favor a un funcionario y es que vengas y sanes a mi hijo. ¿Lo hizo así? No lo hizo así. ¿Ya? Se olvidó de toda su realeza, de quién era, y le rogó al Señor. Señor, sana a mi hijo. Y el Señor oyó. ¿Sabe? Y esto nos enseña algo. Cuando nosotros venimos al Señor, no podemos venir con nuestros méritos en la mano. Y es que a veces venimos con nuestros méritos en la mano. Ni cuenta nos damos, pero lo voy a llamar a su atención para que se dé cuenta. Vamos y oramos y le decimos, Señor, bendíceme con un buen trabajo. Y detrás de nuestras mentes, a veces lo decimos, pero a veces está detrás de nuestra mente, decimos, pero porque tú ves, Señor, como yo te sirvo en la iglesia. Ojo, repito. Señor, dame un buen trabajo, bendíceme con un trabajito que me dé más. Porque tú sabes, Señor, cómo yo te sirvo, cómo me esfuerzo. Ajá. ¿Qué pasó ahí? Fuiste con tus méritos. Como si el Señor te debiera algo a ti por estarle sirviendo. Ay. Pero se dio cuenta que si lo hacemos, seguramente todos somos culpables, solo que no nos damos cuenta. Tenemos que seguir renovando nuestras mentes. Tenemos que seguir renovando nuestras mentes para darnos cuenta de estas cosas. Venimos con nuestros méritos. Hermanos, el Señor decidió que la vida en Él fuera por gracia a través de la fe. Y dice la Escritura, no por obra, sino por gracia, para que nadie se gloríe. Entonces, tú vienes al Señor a pedirle algo, tú no tienes que venir con tus méritos y tus muchos títulos y porque tú le has servido mucho, sáname. No, tú tienes que decirle, Señor, sáname por tus grandes misericordias, bondades y gracia. Confío en ti, no en mí. Y es que cuando tú vas con tus méritos, tú estás diciendo que confías en ti. Pero cuando tú vas sin nada y le dices, Señor, vengo a ti por lo profundo de mi necesidad, porque eso es lo que estaba diciendo este hombre, cuando se despojó de sus títulos, él dijo, vengo a ti porque tengo una demasiado grande necesidad, mi hijo está muriendo. Vengo porque te necesito. Esta es la forma en la que nosotros debemos acercarnos al Señor. Vengo no porque me merezca algo, sino porque te necesito. Y este es el acercamiento que Dios honra y al que Dios responde. Amén. Ok, entonces si dice el versículo 48, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Fíjese que el Señor
parece fuerte lo que el Señor le está diciendo al hombre. El Señor le está diciendo, pero cónchale, mira, para que usted me entienda. Tú solamente vas a creer si yo hago un milagro, ¿verdad? Tú solamente vas a creer en mí como Mesías y como Salvador del mundo si yo sano a tu hijo, ¿verdad? Y aquí el Señor está dando una reprensión, está amonestando, está regañando, vamos a decirlo así. Y parecería fuerte del Señor Jesús porque este hombre está en una necesidad extrema y tenía el hijo al borde de la muerte. Pero ¿sabe qué? El Señor no estaba hablando solo a este hombre. El Señor estaba hablando a nosotros y específicamente estaba hablando a toda esta gente de Galilea porque él había visto cómo esta gente solo creía por las señales. ¿Vio? Entonces el Señor estaba diciendo, las señales no son suficientes para creer. Le voy a dar un ejemplo, le dije que se lo iba a dar, no lo voy a leer para tratar de apresurarnos. Éxodo 19, 16 al 20 y Éxodo 32, 1, si quiere lo lee en su casa. En Éxodo 19, 16 al 20 habla de cómo el pueblo del Señor vio en el monte Sinaí cómo el Señor se manifestaba en la cima del monte. Mire poco de lo que dice. Dice, aconteció el tercer día cuando vino la mañana, vieron truenos, relámpagos, espesa nube sobre el monte, sonido de bocina muy fuerte. Se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová descendió sobre él en fuego y el humo salía como el humo de un horno. ¿Usted me está entendiendo? Todo esto espectacular, ¿verdad? Todo esto que deja impactado, que deja con la boca abierta a cualquiera, esta gente lo vio, lo palpó de primera mano y unos días después, dice Éxodo 32:1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. ¿Entendió? ¿Fueron las señales y la magnificencia de lo que vieron en ese monte suficiente? No. ¿Vio? Porque la fe que se basa en lo que tú ves no es fe. ¿Me está entendiendo? La convicción de lo que no se ve es la fe. Entonces lo que se ve no es fe. ¿Vio? Cuidado entonces si nosotros queremos creer por lo que vemos. Si quieres esperar estar sano para creer en el Señor y para confiarle tu vida. Si quieres, ¿perdón? Ver para creer, correcto. Nosotros creemos para ver, pero eso es otra cosa. Cuidado con esperar ver para entonces obedecer y seguir al Señor de verdad. Amén. Ok, entonces si no hubiere señales y prodigios no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Este hombre entendió algo. A pesar de que las palabras del Señor Jesús fueran fuertes, él entendió la bondad del Señor detrás de esto. Porque si no, él se hubiera ido. Pero él insistió, él entendió, Dios no me está desalentando, Jesús no me está desalentando a que yo pida. Simplemente me está enseñando a creer de verdad. Si el Señor hiciera las cosas siempre como nosotros las queremos, ¿sabe? A veces nosotros saldríamos perjudicados. Y en vez de ganar, nosotros perderíamos. Ojo, repito, si Dios hiciera las cosas como tú las quieres, saldrías perdiendo, no ganando. Porque tú no sabes lo que te conviene, lo dice la Escritura. Pedir como conviene no sabemos. Por eso el Espíritu Santo intercede por nosotros. Entonces, si Dios lo hace como tú quieres y como probablemente no te convenga, tú vas a salir perjudicado. Pero como Dios sabe que eso es así, entonces te dice no. ¿Me está entendiendo? Los no de Dios no son para tu pérdida, son para tu ganancia eterna. Cuando Dios te diga no a algo, espera, insiste, como lo hizo este hombre, porque Dios lo que está haciendo es procesarte, enseñarte, acrecentar tu fe. Esto es lo que estaba haciendo con este hombre. El Señor Jesús sabía que algo importante era que el hijo fuera sanado, eso era importante, pero algo más importante era que este hombre entendiera la fe porque de eso dependía su salvación. ¿Usted me está entendiendo? La sanidad
es algo importante, pero tu salvación es más importante. Si tú estás aquí o partes, ¿no es más importante saber que al partir vas con el Señor? ¿Vio? Entonces, como el Señor sabe qué es lo más importante, sabe que lo más importante es que tú y yo seamos procesados, enseñados y que podamos crecer en la fe, entonces a veces nos dice no, como medio para eso. ¿Vio? Y esto fue lo que hizo con este hombre. No, pero ese no era un medio para que no solo este hombre recibiera la sanidad de su hijo, sino que más adelante pudiera decir que él creyó con toda su casa. Si Jesús hubiera ido con este hombre, como él había pedido, Señor, desciende, ven, este hombre hubiera creído que Jesús tenía que estar físicamente para que el milagro ocurriera. Pero como él se fue y Jesús lo sanó desde Caná, él entendió que nada podía detener el poder de Dios. Y ahí hubo un crecimiento de fe. ¿Lo vio? El Señor lo tenía todo fríamente calculado. Fue difícil para el hombre que Jesús le dijera, ve, tu hijo vive. ¿Qué seguridad tenía él? Ninguna. Él iba a tener que caminar en la fe. Ojo, fue duro y difícil para él, pero fue lo mejor. ¿Sí o no? Igual sucede con nosotros. Es duro y es difícil esto que estoy viviendo, Señor. Y el Señor te dice, lo entiendo. Y te acompaño, porque el Señor nos acompaña, pero no te lo quito, porque sé que esto te va a enseñar. Porque sé que esto va a ser más beneficioso para ti que el que simplemente yo te complazca. Amén. Ok. 48, entonces Jesús le dijo, si no hubiere señales de perdido, no creeréis. Y el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. 51, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirse y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Qué bueno, aleluya. No creemos por las confirmaciones, pero las confirmaciones son bien recibidas, ¿verdad? Me imagino lo contento que estaría este hombre cuando salieron esos a decirle, tu hijo vive. Qué bueno, esas noticias nos van a llegar, ojo. Esas noticias buenas van a llegar, pero a su tiempo. Amén. 52, entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron ayer a las 7 le dejó la fiebre. Ya les enseñé esto en alguna enseñanza que tuvimos hace poco, pero se los recuerdo. Este tiempo que nos infiere el que él llegó a las 7 significa que el hombre fue con un ritmo pausado, tomando en cuenta los 32 kilómetros y las horas en las que estuvo allá y a las horas a las que regresó. Se hace la cuenta, o los muy estudiosos la hacen, porque yo no la hice. Y entonces significa que él vino a un ritmo pausado, diferente al ritmo que utilizó cuando fue a rogarle a Jesús. Fue corriendo, temiendo por la muerte de su hijo, pero se encontró con Jesús, aleluya, creyó en Jesús y llegó a su casa, caminó hacia su hijo, creyendo que iba a encontrar un hijo sano y por ende, tal vez cantando, yo danzo, danzo, danzo. ¿Me entendió? Qué bueno es Dios cuando nos encuentra así. Cuando nosotros estamos corriendo por la vida. Y es que yo soy una de esas. Corriendo por aquí, por allá, corriendo, ansiosos y preocupados. ¿Y qué hago? Y resuelvo. Sudando la gota gorda, cansados y cargados. Y el Señor nos encuentra en el camino y nos dice, ve, tu hijo vive. Es decir, cree en mí. Aleluya. Y nosotros con esa palabra podemos empezar a caminar tranquilos. Y esto te puede pasar todos los días. Eso no es una lección que hoy ya la aprendiste y nunca más vas a andar corriendo, ¿no? Por eso es que tenemos que venir a la fuente todos los días. Cuando te halles así, afanado, ansioso, cansado, cargado, ven al Señor y déjale que te hable y te diga, ve que todo va a estar bien, pero camina ahora confiado, cantando la canción de Montesanto. Amén. 53, el padre entonces entendió que en aquella hora que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo ve, y creyó él con toda su casa.
54, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Termino con esto. La primera señal que el Señor hizo en Caná de Galilea, ¿recuerda cuál fue? La conversión del agua en vino. Y esto nos habla de la presencia de Jesús en los eventos más agradables de la vida, como la fiesta de bodas, que era la fiesta suprema, la más anhelada por los judíos. Una boda duraba días y eso era magnífico. Un momento de gozo y alegría, ahí estaba Jesús. Pero la segunda señal que hizo el Señor Jesús fue en una de las peores situaciones de la vida. ¿Se imagina usted? Al borde de la muerte. Y el Señor dijo, tanto en aquella situación como en esta, soy real y estoy presente. ¿Vio? Cuando todo esté bien y estemos contentos y estemos en la playita, aleluya, está el Señor también. Y el Espíritu Santo está tirando la pelota contigo. Aleluya, qué bien. Y cuando estén las cosas al borde de la muerte, porque seguro que todos vamos a pasar y hemos pasado por situaciones así, no te olvides de que ese que está en la playita contigo, y cuando está todo lo bueno y en la fiesta de bodas, y cuando recibiste el trabajo, y cuando te aumentaron, y cuando te llegaron esos dólares extra, estuvo allá, pero aquí también, cuando falta, cuando parece que hay escasez, cuando hay un dolor, cuando hay un problema, también el Señor está y es real. Amén. Oremos.